La energía barata es cosa del pasado. Es muy agobiante, pero es muy probable que cada vez tengamos que pagar más por la luz, el gas y la gasolina. Pero ¿por qué está subiendo tanto el precio de los combustibles y cómo hemos llegado hasta esta situación? ¿Y por qué se estima que el precio de los combustibles vaya a seguir subiendo? A principios de octubre, la alianza de la OPEP+, liderada por Arabia Saudita y Rusia, recortó su producción de petróleo en 2 millones de barriles por día, lo que supone el mayor descenso de producción petrolera desde la pandemia de 2020. La cual provocó un descenso brutal de la demanda de petróleo. Al igual que todos los productos, bienes y servicios, el petróleo fija su precio en base a la oferta y a la demanda. Por lo tanto, cuanto menor sea la oferta, mayor va a ser el precio del combustible. Esto es muy preocupante porque básicamente encarece todo lo que es el proceso de producción, dando lugar a la subida de precio de todos los productos en general. Ya que tanto el transporte como la fabricación de productos requiere energía, esto supone un sobrecoste para las empresas y por lo tanto repercute en el precio que pagamos los consumidores. Es decir, aquí tenemos otro de los causantes de esta ola inflacionaria que están viviendo todos los países del mundo. Esto es un problema que nos afecta a todos, tengas o no un coche o vivas en un país en el que no ha subido tanto la luz como por ejemplo en Europa. Igualmente, los medios de transporte y la producción de productos se ha encarecido al ritmo que lo ha hecho la energía y por lo tanto esto te afecta. Para entender la evolución del precio del petróleo, tenemos que entender ese tira y afloja que hay siempre entre los principales países productores de petróleo y los principales países consumidores de petróleo. La OPEP+ es una organización conformada por 23 países que son los principales exportadores de petróleo de todo el mundo. Y son ellos quienes deciden cuántos barriles de crudo meten al mercado. En este grupo se encuentran 13 miembros de la OPEP, que normalmente son naciones pertenecientes a Oriente Medio y a África, incluyendo también a Venezuela, y se creó en los años 60 con el objetivo de fijar el suministro de petróleo y así poder controlar el precio de este. En 2016, cuando los precios del petróleo eran particularmente bajos, se añadieron 10 países más que también son exportadores de petróleo. Y así es como se creó la OPEP+, cuyo principal exportador individual es Rusia, que bombea un poco más de crudo que Arabia Saudita. Juntas, estas naciones producen alrededor del 40% de todo el petróleo del mundo. Y esta organización puede mantener los precios altos reduciendo la oferta o bien bajar los precios inyectando un poco más de crudo al mercado, que es lo que los principales importadores como Estados Unidos y Reino Unido le han estado pidiendo a esta organización, ya que el petróleo se encuentra en los niveles más altos casi que en los últimos 10 años, lo que nos lleva a preguntarnos cómo los precios del petróleo pueden haberse incrementado tanto. En la primavera de 2020, cuando la mayoría de países se implementaron las cuarentenas debido a la pandemia, el precio del petróleo se desplomó debido a la falta de compradores. Prácticamente los productores pagaban a la gente para que le quitaran ese crudo de en medio, ya que no tenían medios para almacenarlo. Después de esto, los países de la OPEP acordaron disminuir el suministro de crudo y lo fijaron en 10 millones de barriles al día para que el precio pudiese comenzar a subir. En 2021, cuando se levantaron la mayoría de medidas contra el COVID y el mercado empezó a recuperarse, la OPEP llegó al acuerdo de empezar a aumentar el suministro, añadiendo unos 400.000 barriles diarios al mercado mundial. Sin embargo, cuando Rusia invadió Ucrania, el precio del petróleo se disparó a los $100 por barril. Y esto ha provocado subidas muy importantes en la gasolina que hemos sufrido todos. Es por esto que en los meses de mayo y junio, tanto Biden como Boris Johnson visitaron los principales países exportadores de petróleo para pedirles que aumentaran el suministro, con la esperanza de que los precios empezasen a bajar, que ya adelanto que no sirvieron para nada. Se estima que Arabia Saudita y Emiratos Árabes tienen plenamente capacidad para aumentar el suministro, pero deciden no hacerlo. Alegan que la brecha entre la oferta y la demanda se está reduciendo y que los altos precios del petróleo son más bien una respuesta de pánico por parte de los compradores. Pero aquí es cuando se pone sobre la mesa el apoyo de la OPEP a Rusia, el cual no deja de ser uno de los países miembros y uno de los principales exportadores. Y es que la OPEP+ tiene que respetar plenamente los deseos de Rusia, ya que es uno de los dos mayores socios de la alianza. Por lo tanto, la voluntad de la OPEP de mantener bajos los suministros y altos los precios de petróleo indican principalmente dos cosas. Una es que no están de parte de Estados Unidos y dos, que están enfocados en proteger sus intereses y sus ingresos. Debemos entender que el petróleo es un recurso limitado y que el país que lo posea siempre querrá venderlo al mejor precio posible. Más del 80% de la energía proviene todavía de combustibles fósiles, es decir, de petróleo
petróleo, gas y carbón. Y prácticamente quien controla el petróleo controla el mundo. Pero el precio del petróleo no solamente lo establecen los proveedores, que pueden bombear más para bajar el precio o bombear menos para subir los precios. Hay otra manera de influir en los precios del petróleo y esta se la conoce muy bien Estados Unidos, a través de la creación o la destrucción de la demanda. Y aquí es cuando la Reserva Federal de Estados Unidos entra en juego. La Fed tiene un enorme poder para controlar la demanda mundial de petróleo. Y aunque Estados Unidos podría ser uno de los mayores países exportadores de petróleo, solo han sido exportadores durante los 2 últimos años y la cantidad de petróleo que han exportado es prácticamente mínima. Esto se debe principalmente a que Estados Unidos consume mucho más petróleo del que puede producir, por lo que se ve obligado a importarlo de otros países. Y por lo tanto esto significa que también se ve afectado por la subida de precios del petróleo. Y casi la única forma que tiene Estados Unidos de controlar el precio del petróleo es a través de la creación o la destrucción de demanda, la cual puede manipular a través de las tasas de interés. Hay que entender que cuando Estados Unidos sube las tasas de interés ocurren dos cosas en el mundo. En primer lugar, dificulta a las personas y a las empresas pedir dinero prestado, lo cual produce una desaceleración en la economía y lleva prácticamente a la recesión a casi todos los países, lo que da lugar a un descenso de la demanda de energía, y en segundo lugar provoca que las monedas del resto de países se devalúen. Al devaluarse la moneda de un país, la importación de materias primas que cotizan en dólares se vuelve más costosa. Así que digamos que tienes una libra esterlina que ha caído un 20% frente al dólar. Ahora el precio del petróleo en Reino Unido ha aumentado un 20%, ya que se necesitan más libras esterlinas para poder pagar ese petróleo que cotiza en dólares. Esta es otra forma de destrucción de la demanda que está ocurriendo en todo el mundo. Así que Estados Unidos no puede inundar el mercado con su propio petróleo, pero simplemente puede optar por matar la demanda provocando una recesión mundial. Y esto lo entienden perfectamente los países que conforman la OPEP, los cuales ni de broma quieren ver caer el precio del petróleo por debajo de los $90 el barril. Y de hecho ya los saudíes mencionaron que esta reducción del suministro es la única forma que han tenido de responder a la subida de tasas de la Fed. Los desafíos se mantienen todavía muy altos y esta es una batalla entre la Reserva Federal, que controla el suministro de dólares estadounidenses, y la OPEP, que controla el suministro de petróleo. Por lo que ahora el viejo mundo de la energía barata y el crecimiento económico rápido está desapareciendo. La energía barata permite que la economía de los países pueda crecer a un buen ritmo, pero ahora los precios de la energía están por las nubes, por lo que es mucho más difícil que las industrias puedan crecer y tiene consecuencias muy negativas para los consumidores. Además, todo esto no tiene pinta de que vaya a mejorar en un medio o corto plazo, por lo tanto debemos prepararnos para un mundo en el que los precios de la energía no van a bajar. Y tal y como ha asegurado el director del Banco Central de Singapur, aquellos momentos en los que había mano de obra barata, energía barata y crecimiento rápido de las economías es cosa del pasado. Además de que las bajísimas tasas de interés, incluso inferiores a cero, que hemos vivido en las últimas décadas, no van a volver. Por no hablar de que Rusia ha dejado de suministrar gas a Europa y la OPEP ya está desoyendo completamente los consejos de Estados Unidos, por lo que las cosas para Occidente se van a poner especialmente duras. Todas las sanciones por parte de Europa a Rusia parecen haber fortalecido muchísimo más las relaciones entre los países que conforman la OPEP+, los cuales pueden jugar con los precios de la energía y decidir si venden petróleo o gas barato a unos países y más caro a otros países. Por lo tanto, unos verán sus economías crecer debido a esa inyección de petróleo más barato y de gas más barato, mientras que otros países tendrán que luchar con unos precios prácticamente inasumibles. Y tanto China como la India ahora cuentan con grandes ventajas, ya que pueden comprar petróleo y gas ruso muchísimo más barato que Europa o Estados Unidos. Por lo que el petróleo barato probablemente se quede en el este y China puede decidir revenderlo al oeste, pero muchísimo más caro, como ya están haciendo con el gas ruso ahora. La OPEP probablemente seguirá vendiendo petróleo al mercado mundial, pero lo hará con unos precios que sean controlados por ellos mismos, siempre preservando sus intereses y beneficios. Tenemos que estar preparados para un futuro en el que los precios del petróleo no van a bajar y por lo tanto va a aumentar todos los precios de los combustibles y seguiremos luchando contra una inflación, la verdad, cada vez más preocupante. Todo este panorama por ahora hace que sea muy poco probable que vuelvan las bajas tasas de interés y una inflación del 2%. Esta es toda la situación hasta ahora y tendremos que estar muy pendientes de las próximas decisiones que toma tanto la Reserva Federal como la OPEP+, además de ver cómo avanzan las relaciones entre Rusia y el resto del mundo. Por supuesto, si has llegado hasta aquí, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.